Bueno, queridos amigos, continuando ahora con nuestro estudio de la epístola de Santiago, continuamos en el versículo 12, que dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y este es el final del capítulo 1 que estamos nosotros estudiando en este video. Ahora lo estudiemos juntos, porque este es un plato fuerte. Y comencemos entonces en el versículo 12, cuando dice bienaventurado o bendecido es el varón, y también incluye la mujer, es el ser humano, que soporta, que aguanta, que resiste la tentación, porque cuando haya resistido, recuerdan que vimos en el versículo, creo que fue el versículo 4, que dice: más tenga la paciencia y obra completa para que seas perfecto, que yo puse sobre la mesa, que es que tenga la resistencia o la paciente resistencia, o la resistencia o la resistencia paciente, su obra completa, que sea hasta el final, desde la A hasta la Z, y es resistir. Aquí en la misma epístola de Santiago, si ustedes ven en el capítulo 4, en esta misma epístola, capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El punto central es la resistencia, es resistir. El ejemplo de Jesucristo en el desierto: escrito está, escrito está, escrito está. Como lo estaba tentando. La tentación siempre busca
hacer caer a la persona, hacer caer a la persona a través del engaño. El prototipo de esto es el engaño de Eva en el capítulo 3 de Génesis. Y todo funciona en la mente. El campo de batalla es la mente. Y ahí es donde uno debe resistir. Y uno es bienaventurado cuando resiste. Porque Eva no pecó necesariamente cuando comió el fruto del árbol del bien y del mal. Ella empezó a pecar cuando en su mente, que es lo único que realmente controlamos, porque no controlamos nuestro cuerpo, no podemos controlar cuando tenemos un dolor de cabeza, un dolor de estómago, o nos duele, nos cortamos la uña más de lo que debíamos cortar y nos duele la uña y afecta a todo el cuerpo. Esto no lo podemos controlar muchas veces. Lo único que tenemos control es nuestra mente. Eva no pecó cuando extendió su mano para tomar el fruto. Ella no pecó cuando llevó su mano a su boca el fruto y entró a masticar. La mano no decide por sí mismo. Los dientes que mastican no deciden por sí mismos. El tomar el fruto con el brazo no decide por sí mismo. Ella decidió desobedecer en su mente y todo el resto del cuerpo, todo el resto de sus extremidades, la mano de tomar el fruto, obedecen a la orden de la mente. Por eso nuestra mente debe estar en Cristo, que obedece nuestra mente a Cristo. Es lo único que controlamos nosotros, la mente. El resto obedece a todo el centro de control que es la mente. Y ahí es donde nosotros pecamos. Y debemos en la mente soportar la tentación, resistir la tentación. Bienaventurado el varón que soporta, resiste, aguanta desde la A hasta la Z, tenga su obra completa, la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, y la prueba, la tentación es una prueba, recibirá la corona de vida, y acá tenemos que ir en el túnel del tiempo, que en ese tiempo lo majestuoso era una corona de un rey. Hoy en día sería, por ejemplo, una medalla olímpica. Recibirá la medalla olímpica, recibirá el galardón, el premio que Dios ha prometido a los que le aman. Y cuando dice a los que le aman, quiere decir que resistir la tentación realmente es amar a Dios. Si uno resiste la tentación, es amar a Dios. Y como dice en Hebreos, creo que Hebreos 12, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si no tenemos los ojos puestos en Jesucristo, que es el ejemplo, que es cómo debemos acomodar y renovar nuestras mentes, no vamos a resistir hasta el final. Las personas que, si nosotros aún, como David y grandes hombres de la historia bíblica o del relato bíblico, han caído, cuanto más nosotros también. Pero si tenemos los ojos puestos en Jesús, en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, podemos proseguir esa carrera que es la vida y resistir de la misma forma que Él resistió. Tengamos la mente que tenía Cristo, la forma de pensar, la forma de enfocar para poder resistir y recibir el galardón que Dios tiene preparado a los que le aman, que si cuando Eva y después Adán fallaron y pecaron, desobedecieron a Dios, hubo una especie de desahución, de desprecio a la pequeña Biblia que ellos tenían, que era una Biblia de un párrafo, y quebraron ese párrafo. El día que de él comieres de este fruto, ciertamente moriréis. Y empezó, así como hay una congestión de tráfico, y todo el tráfico
que le sigue a esa choque, digamos, y todo el tráfico parado por kilómetros, porque no pueden avanzar, porque está la policía, está los bomberos o los móviles de emergencia, y paran el tráfico. Así hemos parado con Adán y Eva, con nuestros progenitores, cuando han fallado, y todos seguimos, así como el tráfico, entascados, atrapados en ese pecado. Pero nosotros, si lo amamos a Dios, resistimos la prueba, porque reconocemos lo que Él hizo y hace por nosotros en Jesucristo, que llevó nuestros pecados a la cruz, al madero, y nos ha redimido, nos ha comprado para ser hombres y mujeres nuevas, un hombre interior nuevo, nacidos. Luego dice el versículo 13, cuando uno es tentado, no diga, oh, yo soy tentado, Dios me está tentando. Dios me ha dado esto, Dios me ha dado esto otro, este mal, y me está tentando con este mal. No diga eso. No diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, a nadie. Él no busca que una persona caiga. ¿Recuerdan cuando Jonás se escapó y fue y deme un pasaje para Tarsis, por favor? Bueno, venga al barco y escapó. Bienvenidos al barco, espero que disfrute su viaje y sea placentero. Y van y se sientan en el banco, en la banqueta, ahí tomando sol, mientras va viajando a Tarsis, que es España, escapándose, no por miedo, no por temor a las personas de Nínive, es que él no quería que estos se arrepintieran. Él tenía tanto odio a las personas de Nínive que no iba a permitir que un Dios misericordioso y lleno de gracia los perdone. De eso se escapaba Jonás. Y no quería que Dios haga esto. Dios es siempre lleno de misericordia. Por eso dice lo siguiente, que más adelante dice, amados míos, no erréis, no penséis esto de Dios. Pero dice entonces, antes de eso, que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, buscan caer, cuando de su propia concupiscencia, de su propia lujuria, es atraído y seducido. Y esto es importante decir las dos cosas que están en este contexto. La primera dice atracción y luego seducción. Yo siempre me pregunté en el pecado original, donde empezó toda esta tragedia del pecado, ¿por qué estaba al alcance de una conversación entre la serpiente, que era la más astuta, la más engañosa de todas las criaturas, entró a conversar con Eva y Eva entró a entablar una conversación? Yo creo que la parte de atracción es subestimada y más se piensa en la seducción del pecado. Yo a veces recibo en mi WhatsApp, hola, ¿cómo estás? How are you? Y no sé quién es, no tiene ninguna relación conmigo, no tengo la curiosidad de atraerme a entrar a conversar quién sos, y enseguida lo borro. Lo que quiero enfatizar es que cuando está la atracción primero, ya sea cualquier tipo de pecado, robo, mentira, sexual, de cualquier tipo de pecado, con toda nuestra imaginación, con todo nuestro contexto del pecado, primero está la atracción. Pensando en David con Betsabé, que todo comenzó
cuando él no había ido a la guerra, estaba aburrido, estaba sin nada que hacer, inclusive dice que dormía por la tarde, cuando la vio a Betsabé bañándose en la terraza de su castillo, de su lugar. Y ahí comenzó todo, cuando él la vio. Si él, en vez de ser atraído ahí, esquivaba sus ojos por lo incorrecto que haber sido ver a una persona que era esposa de un hombre justo, si desviaba sus ojos y no era atraído, no hubiera terminado con todo lo que aconteció después. O sea que yo tengo un amigo que vamos a pescar de vez en cuando y él es un gran pescador y tiene un montón de cebos, de atracciones para los pescados. Y primero el pez, antes de caer, tiene que ser atraído por estos, no sé cómo se llaman, los anzuelos. Tiene uno que hace ruido, que muestra, acá lo llaman baits, y ahí primero es atraído y luego es atrapado. Siempre empieza primero con la atracción, con el robo, lo que sea, y luego sigue la seducción del pecado. Y eso es, no diga que es tentado de parte de Dios, no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de lo que está en la mente, y esto es promulgado detrás del telón, está el mal, está el adversario, es traído y seducido. Entonces la concupiscencia, o sea, esa lujuria, esa imaginación errónea, y después que ha concebido, si llega a concebir, se produce el hecho, da luz al pecado, que es traicionar a Dios, traicionar lo que nuestra conciencia nos dice, porque Dios nos ha dado una conciencia también que es un sistema de alerta. No hagas eso. La conciencia no nos dice qué debemos hacer, sino la conciencia nos dice no hagas eso. Es como una alarma de fuego. Cuando hay algo caliente que con fuego, ahí suena la alarma. Si estamos sanos en la mente, la alarma nos condena y da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a muerte. Pecar es morir un poco. Amados hermanos míos, no erréis, no piensen en estos, que Dios nos manda este pecado, que nos manda esto. Todo buena dádiva, todo lo bueno, todo don perfecto, desciende desde lo alto, del Padre de las luces, no solo de la luz que bendice a todo el mundo, la luz del sol, la luz del día, que expele la oscuridad, porque la oscuridad no es algo en sí mismo, sino que la oscuridad es la ausencia de luz, no es un ente en sí mismo. Cuando la luz se va, hay oscuridad. Cuando la luz de Dios se va espiritual, la luz que Dios ilumina los ojos de nuestro entendimiento, se va, hay oscuridad. Es el Padre de todas las luces, en el cual no hay mudanza, no hay cambio, ni sombra de variación. Y este es el énfasis, que Dios no cambia, sigue siendo el mismo de siempre con sus promesas, y no hay cambio en Dios. El hombre cambia con sus humores, con su buen humor, mal humor, estoy malhumorado, y respondes mal. Dios no cambia, es siempre el mismo. Y el énfasis es, no hay mudanza ni sombra de variación. Nosotros siempre tenemos diferentes sombras. Yo cuando paseo al perro en un día de sol, voy en distintos lugares y mi sombra va variando, depende de dónde voy, si voy al norte, al sur, al este, al oeste, la sombra va variando. Dios no tiene ni sombra que varía. La sombra de Dios no cambia. No cambia con el tiempo, no cambia con las circunstancias. Él no tiene mudanza, no tiene cambio. Y de Él viene todo lo bueno. Todo lo bueno que tengamos en nuestras vidas,
todo lo bueno que recibimos, todo lo que es agradable, bueno, perfecto, santo, viene de Dios, del Padre de las luces, del cual no hay mudanza de sombra de oración. Por eso no hay que errar, no hay que achacar a Dios y enojarse con Dios con circunstancias. Son cosas nuestras, pero no de Dios. El pozo lo hacemos nosotros cuando nos hundimos, no es Dios que nos hunde. Es más, ¿recuerdan en Romanos, cuando dice todas estas cosas en Romanos capítulo 1, que no fueron agradecidos a Dios, sino que cambiaron la gloria de Dios en reptiles y todo la naturaleza misma del hombre y la mujer, que está tan de moda ahora, que lo han cambiado? En donde no se sabe si es un hombre o una mujer, que últimamente personas adultas no pueden definir lo que es una mujer, y todo el cambio de sexo y todo esto. ¿A qué va todo esto que estamos diciendo acá? Que no erréis. Todo lo que es bueno viene de Dios. Y todo lo que es malo viene de nosotros, promulgado por el adversario que ha tergiversado todo desde el comienzo. Por eso, cuando uno renace del Espíritu Santo, es un hombre muy nuevo, que era básicamente el sentido del bautismo, en donde se hundía a la persona en el agua, que era como morir, como estar sepultada, y sale de nuevo como un hombre nuevo, limpio. Es así como Jesucristo nos ha limpiado. Jesucristo llevó todos nuestros pecados, toda nuestra vergüenza, todo lo que es malo. Lo llevó consigo a la cruz y nos compró para ser hombres y mujeres nuevos. Un renacer de nuevo, que Nicodemo no entendía. ¿Cómo va a nacer una persona de vuelta? Jesucristo estaba explicando, hay que renacer de vuelta, ser nuevos, no más esclavos del pecado, sino nuevos hombres y nuevas mujeres. Y él dice aquí, él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad, para que seamos primicias, los primeros de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír la palabra, no podían leerla, tenían que oír la palabra, prontos para oír, tardos para hablar, no hablar del cohete, no hablar de estupideces, tardo para airarse, tardo para enojarse, porque la ira del hombre, el enojo del hombre, cuando está enojado, no obra las cosas justas de Dios, la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, desvistiéndonos, como nos sacamos la ropa cuando vamos a dormir y nos ponemos el pijama, sacando todo esto, toda esa inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, con humildad, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero, y acá viene un pero, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Recuerda la parábola de Jesucristo de los dos hombres, los dos constructores. Los dos reciben la palabra en esa parábola. El que recibe la palabra y no la hace es semejante al hombre que construye su casa sobre la arena. Y por el contrario, el que oye la palabra y la hace, la construye sobre la roca firme, que es Cristo. Pero cuando vienen las tormentas de la vida, los vientos, las inundaciones de la vida, la casa que está sobre la arena, que es el hombre que escucha la palabra y no la hace, cae. Y el que está sobre la roca, que es el que escucha la palabra y la hace, se mantiene firme, a pesar de todos los vientos y las tormentas. Pero será solo de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno, engañándonos a vosotros mismos, piensen en esto, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, y hacedor de la palabra es
un acto de disciplina. De ahí viene la palabra discípulos de Jesucristo. Es un acto de voluntario mental de cumplir la palabra. Se nota en la persona que obra esa palabra de Dios, cómo anda en ese amor de Dios, cómo anda en esa luz de Dios. Por eso hay que conocer las Escrituras, para saber la naturaleza de Dios, ser santos como Dios es santo. Porque si alguno se olvidó la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, se ve. Pero él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era, quién es. Nosotros, por ejemplo, en un retrato escolar, están todos nuestros compañeros de la escuela. Enseguida uno dice, ahí estoy yo, siendo chiquito. ¿Pero cómo? Porque nos hemos visto tantas veces, hemos perseverado tantas veces en vernos, que nos reconocemos. Y reconocemos a cada uno de los otros. Hemos hablado con personas que reconocemos su voz. Y eso es por perseverar. Si vemos una persona nueva, no la reconocemos mucho. Y vemos una foto de esa persona, no la hemos visto tantas veces o una sola vez, no sabemos quién es realmente. Y este hombre natural que pone en este ejemplo, en esta ilustración, la palabra aquí en Santiago, indica eso, que no es una persona perseverante, una persona de doble ánimo, que no se mira en el espejo constantemente, que es en el versículo 25, que dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad. Y acá es fantástico que dice de la libertad, porque realmente la palabra de Dios nos libera del mal, nos libera de nuestra propia naturaleza, nos da ejemplos en el Antiguo Testamento, encargos en el Nuevo Testamento, el ejemplo de Jesucristo en los Evangelios y luego en las cartas, a medida que nos miramos en este espejo de la palabra de Dios, nos reconocemos más quiénes somos, no nos olvidamos quién era, no nos vamos y nos olvidamos quién era. Y persevera en ella, en esa palabra de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Todas las cosas que hace, las hacen de acuerdo a la palabra de Dios. Encomienda a Dios sus cosas, su trabajo, sus actividades, toda su relación con otras personas. Es un servidor de Dios, como se presentó en su momento Santiago, cuando empieza su palabra, que dice que es Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Este va a ser bienaventurado, va a tener bienaventuranza, bienaventurado en todas sus cosas, en las cosas que hace. Y luego dice, si alguno se cree religioso, yo soy muy religioso, entre vosotros, y no refrena su lengua, andan murmurando o no quiero decir una mala palabra, pero justamente no refrenar mi lengua, pero anda siempre con palabras vanas, no controlando lo que dicen otras personas, sino que se viene a su corazón, la religión de tal es vana, es una vanidad, no tiene valor. La religión pura y sin mácula delante de Dios, sin mancha delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas, los que están necesitados en sus dificultades. Ayudar a gente que está en una dificultad. No solamente monetariamente, sino con exhortación, con visita, con lo que sea para ayudar. Siempre buscar de ayudar, especialmente a las personas que están en una dificultad. De cualquier modo sea dificultosa, de salud, de estado emocional, de cualquier área
de la vida es esta: ayudar a las personas, inclusive los que no tienen padres, que son huérfanos, y las que han perdido un ser querido, las viudas, en sus tribulaciones, en su dificultad, y guardarse sin mancha en el mundo. Y el mundo tiene sus manchas. Más en cada época tuvo sus dificultades en el mundo, con todas sus perversiones, con todas sus el tratar de absorbernos en el mundo. No quiere decir que no estemos conocidos de las novedades del mundo y ayudar y orar con los distintos, por ejemplo, la situación en Ucrania. No somos insensibles al mundo, justamente está hablando de tribulaciones. O sea, debemos estar informados, debemos estar atentos. Como decía Billy Graham, un gran predicador, creo que todos conocen, que decía: yo tomo el diario para informarme en ese momento. El diario hoy en día será la internet o las noticias que recibimos a través de nuestros celulares o la computadora. Tomo el diario en una mano y la palabra en otra mano. O sea que uno va filtrando lo del mundo a través de los ojos de la palabra de Dios, a través de Dios, y no ser insensibles y vivir en una cueva sin ninguna atención a lo que está pasando y las necesidades de las personas. Justamente habla de las personas, de las viudas y los huérfanos, o personas en sus tribulaciones y problemas. Bueno, hemos terminado el capítulo 1 y después vamos a continuar en el capítulo 2. Dios los bendiga.